por toda la tarea que ha hecho él y que viene haciendo hace años allí en Buenos Aires. Padre, lo saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Canal 7 Mendoza, en el programa Desde la Redacción. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Espero que estén bien en medio de esta cuarentena. Y bueno, me alegra poder estar conectados con una provincia tan linda. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo vamos a presentar en realidad que él es el referente barrial de las villas principalmente desde hace muchísimos años. ¿Está en José León Suárez ahora? ¿Está en ese lugar? ¿Sí? Sí, las villas, en este momento estoy atendiendo las villas de José León Suárez. Claro, de Villa Cárcova, y es un referente barrial que atiende a chicos, ancianos, enfermos, también a gente que necesita todo esto que tiene que ver con la alimentación como algo fundamental, pero con él, junto con otros curas, con una labor importantísimo en aquello que tiene que ver con la contención de personas que vienen por el tema de adicciones, del PACO principalmente. Claro. Y con una larga trayectoria que hasta la llevó a un exilio en Argentina y salir de Buenos Aires e irse por 2 años a Santiago del Estero por el año 2010. Así que alguien que sabe muchísimo de esta situación en las villas, y sobre esto vamos a hablar. A ver si nos escucha bien, ¿sí? Sí, estoy escuchando bien. Bueno, nuestro problema, en realidad, y preocupación, tiene que ver con los últimos números dados a conocer por parte del Gobierno Nacional, que indican que en la ciudad de Buenos Aires por lo menos el 29% y cerca del 30% del número general que se habla de infectados está en estas zonas vulnerables. ¿Cómo se está viviendo la realidad en esos lugares? En una nota usted decía que era peor que lo que ocurrió en el año 2010, y por ahí la preocupación de nosotros, y por eso queríamos hablar con usted. Sí, nosotros lo que vemos, al menos por lo que se proyectaba por otros lugares, otros países, cuando empezó el tema de la pandemia a conocerse, es que atacaba no solamente las poblaciones de mayor edad, de hecho se dio en Europa que mucha gente, sin saberlo, en los geriátricos, en lugares en donde había mucha gente mayor, sin tener esa prevención, fatalmente terminó en estos días, ¿no? Y lo otro que se decía, bueno, las personas que tenían algún problema de salud, que tenían que cuidarse más. Y la otra es las poblaciones que están bajo la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque no tienen lo elemental y es muy importante tener un cuidado especial sobre esta población, ¿no? Por eso, cuando fue el tema de quedarte en tu casa, llevarte el trabajo a tu casa, nosotros hablamos con el presidente Fernández y le planteamos que la gente de nuestros barrios no puede ni quedarse solamente en su casa, porque es una casa pequeña donde vive una familia multigeneracional, está el abuelo, los padres, los chicos y algún otro más. Y por otro lado, no se pueden llevar el trabajo a la casa porque viven de changa. Entonces, es muy importante cómo reformularlo. Entonces, le dijimos, bueno, esto de quédate en tu casa, quédate en tu barrio. De hecho, él filmó un spot con nosotros, con esa consigna. Y bueno, ahí empezamos a trabajar el tema. Pero sabíamos que estas poblaciones más vulnerables son las que más hay que atender frente a la epidemia, ¿no? Entonces no nos extraña que los números de las villas, primero en Buenos Aires, que son en pequeño lugar, mucha población, las villas de provincia quizás son más extendidas, aunque tengan la más cantidad de habitantes, no nos extraña que haya tenido este disparo en las villas porteñas. Hay una pregunta, padre, que, a ver, usted lo cuenta muy bien, el trabajo que hacen, y le pregunto, ¿cómo se le dice a la gente que no podés salir, que te tenés que quedar al margen de todo esto, cuando la panza duele, cuando necesitan salir a hacer una changa para traer un pesito a la casa y poder comprar algo? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Lo entienden cuando uno les dice, hay un virus, tenemos que hacer esto, tu protección para vos y para tu familia, hay que seguir por este camino? ¿Cómo es ese ida y vuelta con la gente que usted está a diario hablando con ellos? Yo diría que hay una tensión lógica, ¿no? Entre que por un lado ven que es necesario para el cuidado de la salud,
Pienso que cuando se ven los números de otros países y por televisión, permanentemente se están dando el número de Brasil para tener un punto comparativo, de Chile. Dicen, bueno, es importante esto. Por otro lado está la tensión de tocar el bolsillo y no tener un mango para poder vivir. O sea, son las dos cosas. Por eso es una situación de tensión en cada persona muy grande. Y bueno, es importante, por un lado, los deberes del Estado, de tener que ayudar a las gentes que están en esta situación. Y por otro lado, las organizaciones que tenemos que tratar de organizarnos para buscar, en la medida de nuestras posibilidades, que la gente pueda estar bien. Y creo que en ese sentido los curas villeros nos organizamos nuestras parroquias para responder a este problema y también ayudar en este contexto que es muy difícil para todos, ¿no? Y les digo, para los gobernantes, para la gente, y bueno, pero en ese momento tenemos que poner lo mejor que tenemos todos, ¿no? Y padre, ¿cómo se la arregla a la gente? Porque el gobierno nacional está asistiendo con diferentes programas, sin embargo, eso a veces no es suficiente, de hecho no es suficiente, nunca alcanza, y por eso esas personas siempre salían a hacer esa changuita que ustedes nos decían. Sin embargo, ahora no pueden hacer esa changuita, el gobierno asiste, quizás con un refuerzo, pero no lo suficiente, porque por ahí en una casa salía, no sé, el papá con un hijo más grande y alguien más de la familia, y todos contribuían. Entonces ahora hay como menos alimentos en casa, a eso hay que sumarle el hacinamiento. ¿Qué le cuentan en esa realidad cotidiana a usted? Mira, sobre todo está el tema del dinero en el bolsillo, o sea, el hecho de eliminar las changas, porque no solamente que no pueden salir, sino que además la clase media no te va a dar una changa, porque claro, la clase, ¿quién te da la changa? Sino la clase media. Claro. Entonces, lo viví en el 2001 en la Villa 21, donde era párroco, y bueno, yo me acuerdo, la clase media estaba mal, no, la clase de la villa también estaba mal. Pero entonces, hasta que no activó la clase media, no pudo seguir esa línea de ser la seguidora en cuanto a changas, trabajos. Y entonces me parece que es muy importante acá apostar al bienestar general. Ese bienestar general significa que la clase media esté bien, que la clase humilde también esté bien, y habrá que pensar en proyectos que no solamente pongan dinero en el bolsillo de la persona, que ya es bastante, y ojalá que se pase así, con por ejemplo lo del IFE, que se prolongue, y por otro lado, ver que la clase media vaya abriendo paulatinamente cuando lo disponga el criterio de la epidemiología, las distintas instancias para poder volver al trabajo y, bueno, apoyar mucho a las pymes y a todas las organizaciones que puedan generar trabajo, ¿no? ¿Le preocupa, padre, y está directamente relacionado con esto de la pandemia, los sectores más humildes y la educación? Muchas veces los chicos tienen que conectarse a internet, tener una computadora en casa, tener una señal determinada para poder enviarle la tarea al maestro. ¿Qué situación se vive en las villas y cómo se trabaja esta parte que es fundamental? Porque un chico educado es un chico que puede acceder a un estudio, y un chico con estudio el día de mañana puede acceder a un trabajo decente. Mira, en tiempos comunes hay una diferencia muy grande entre los chicos que viven en los barrios nuestros y otros barrios, y vemos que no se dan las mismas posibilidades para todos. En tiempos comunes, en tiempos de epidemia, lo mismo. Y creo que aquí es muy importante esto que señalamos nosotros en el documento el otro día, y que ahora vos ponés así como énfasis, y me parece un punto importante, porque la conectividad es un planteo que tenemos que tener más presente y que es importante, ahora más, pero después tiene que quedar para que los pibes de los barrios puedan tener un acceso a la educación que sea realmente fuerte. Yo creo que esta epidemia pone al descubierto muchas falencias de la Argentina que son estructurales, o sea, son falencias que vienen de hace más de 40 años, 50 años. Entonces, el servicio de salud, que si bien es público, siempre lo vimos como lleno de muchas necesidades y de pocas respuestas. También eso que señalás vos, la conexión para poder garantizar un estudio en este siglo. Bueno, creo que son cosas que, por eso digo, después de esta epidemia, de este paso de este coronavirus,
esperemos que haya un planteo un poco más serio para poder fortalecer la vida de todos los argentinos, ¿no? Y sobre todo de los sectores más pobres. Y un planteo serio sería usted hablaba de la generación de trabajo a través, no sé, cooperativas, microemprendimientos, digamos, ¿cómo se podría hacer para que de pronto esa gente pueda salir de esa situación y tener mejores condiciones? O sea, que no sea solamente que por ahí le entregan una casa, sino que tengan trabajo, que es lo que se necesita. Y mira, en el año, creo que fue el año pasado, el 1 de mayo, los curas de la villa hicimos un documento en San Cayetano que le pedimos a las autoridades, en ese momento había elecciones, que dijeran de qué manera iban a generar trabajo. Sí. Porque en ese momento decíamos, la clave en la Argentina es el trabajo. Y creo que hoy sigue estando. O sea, el tema es con el desafío, con esta epidemia, en donde va a haber que pensar con mayor creatividad, mayor imaginación, de qué manera generar trabajo. Por un lado está la clase media, que hay que fortalecerla, porque es la que va a generar trabajo a través de las changas, es la que va a tener que recuperar la capacidad de poder vivir, de poder gastar, de otorgarle la posibilidad a través de aquellas cosas que no va a hacer a los muchachos, a las señoras de nuestros barrios, para que pinten, para que corten el pasto, para que cuiden un enfermo, las 1000 changas que hay todos los días. Y por otro lado, creo que acá sí tiene que haber mucha creatividad, como hubo en el 2001, de la generación de cooperativas. De hecho, hay algunas que están funcionando y creo que vamos a tener que incentivar más. Creo que el Estado en eso tiene que ser creativo y, como en el 2001, empezar a generar posibilidades de trabajo comunitarios en los barrios que tengan que ver con las necesidades que la gente de los barrios tiene. Y otra es, teniendo dinero en el bolsillo, la gente va generando también trabajos que el circulante de dinero queda en el barrio. Vos, por ejemplo, de acuerdo en el 2001 había dinero. Cuando empezó el dinero, uno empezó a vender sándwiches, el otro empezó a vender pizza, el otro pudo cargar un auto, empezó a hacer remises. Eso termina siendo un dinero que se queda dentro del barrio y que queda para poder seguir proyectando cosas. Entonces es muy importante, por un lado, que la clase esté bien, la imaginación que tengan los gobiernos municipales, provinciales y nacionales para generar instancias comunitarias de trabajo, y otra es el dinero que pueda tener en el bolsillo la persona para poder generar espontáneamente emprendimientos creativos. Le pregunto también, padre, es fundamental para los chicos de las villas, de los barrios más humildes, el deporte. ¿Por qué le digo esto? Grandes jugadores de fútbol, que hoy son millonarios, salieron de las villas. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo el deporte logra sacarlos de la calle, llevar adelante una actividad social, educativa, deportiva, y el día de mañana hacerlos deportistas. Esto es fundamental también en las villas donde ustedes trabajan, la actividad deportiva con profesores que les enseñan a los chicos a hacer distintas actividades y ver que este puede ser un camino el día de mañana para ganarse la vida también. De hecho, la mayoría de las parroquias que estamos nosotros tenemos un club en el barrio. Nosotros tenemos el Club San Juan Bosco, que es la parroquia nuestra, y realmente nos damos cuenta de cómo el deporte es escuela de vida, ¿no? Enseña los valores, enseña a organizarse, y sin duda ojalá que alguno tenga la posibilidad de ser importante en el deporte, ¿no? Pero lo importante me parece que es la formación que se da en la vida de la persona, ¿no? Como un pibe, en vez de estar no sé, atraído por un grupo que lo puede llevar al delito o a la droga, de pronto está atraído por profesores que son del barrio, que lo invitan a un deporte, a un campeonato, y de pronto ve que su tiempo está organizado y está dirigido hacia algo propositivo, ¿no? Usted trabaja desde hace mucho en los Hogares de Cristo, que es todo un programa que tiene que ver con la rehabilitación de los chicos que vienen de la droga, que cayeron en las drogas, del Paco especialmente. Y bueno, en un momento hicieron un documento con otros sacerdotes contra los narcotraficantes. Y uno se pregunta cuánto trabaja y con personas, digamos, complicadas que hay que enfrentarse. ¿Le tiene miedo a algo usted? No, yo creo que nosotros ya, como decís vos, dijimos una palabra, esto fue en el 2009, ¿no? Ya pasaron 11 años. En su momento me recibí amenazas. Yo me quedé en la Villa 21 casi 2 años, pero después
empezaron a amenazar a los catequistas, a gente que me rodeaba, entonces decidí irme a Santiago del Estero. En ese momento le dije a mi obispo, que era Bergoglio, dije, me tengo que ir porque ya no está en juego la vida de uno, sino la gente que nos rodea, ¿no? Entonces uno puede sí disponer de la vida de uno, pero no de la vida de los demás. Claro. Así que me fui a Pogallo, en Santiago del Estero, fui párroco ahí, y después volví a las villas, en otros lados, como es ahora el partido de San Martín. Pero creo que nosotros de eso aprendimos mucho, creo que dijimos una verdad, y no solamente estaba destinada a los narcos, sino en ese momento se hablaba de la legalización de la marihuana. Y nosotros decíamos, por eso titulamos ese documento La droga en las villas despenalizada, de hecho. Se hablaba de despenalizar la droga y nosotros la teníamos despenalizada. Decíamos, acá se lleva, se trae y se consume. Y decíamos, ¿cómo a veces las discusiones de la universidad son tan lejanas a la realidad de los barrios, ¿no? Y entonces decía, bueno, ese chico que a lo mejor fuma marihuana en un lugar acomodado de que va a la universidad, no tiene nada que ver con el que fuma marihuana en el barrio, que rápidamente va a otras drogas. Claro. Entonces, esta lejanía, este divorcio entre el pensamiento que se da muchas veces en las universidades y la realidad de los barrios, es lo que hizo que le pusiéramos ese título, ¿no? Y bueno, creo que es un tema, nosotros trabajamos mucho ahí, fundé el Hogar de Cristo en el 2008, con el Bergoglio sería, y ahí se empezó a replicar como una posibilidad en tantas parroquias, en tantos lugares del país, casi 180, y es una forma de al chico adicto, no lo derivo, sino que me hago cargo. Entonces, es como que el chico, la chica o el adulto se sienten que son parte de una comunidad y inician su proceso de recuperación. Bueno, tenemos una interferencia ahí, nos cuesta ahí, escuchar. La señal no está muy clara, pero bueno, nombró dos veces a Bergoglio. El final nada más un poquito. Le decía que nombró dos veces a Bergoglio. La pregunta es, ¿cuál es su relación con el Papa? ¿Habla a menudo, cada tanto? ¿Le comenta las cosas que pasan en la República Argentina? ¿Cómo está hoy el país? No, yo hablé mucho en esa época. Fueron 15 años que fui párroco de la 21 y coordinador del equipo de curas de las villas de Buenos Aires. Ahí sí trabajamos mucho en conjunto. Yo hablaba de esa época, ¿no? De esa época en donde hicimos ese documento de la droga de las villas despenalizada, de hecho, y fundamos el Hogar de Cristo, como esa instancia que decías de la recuperación, ¿no? Y creo que hoy día estamos en todo el país, son más o menos 180 lugares, y creo que es una posibilidad en donde el joven o el adulto puede encontrar en el barrio el inicio de su recuperación. No es como antes que decían, bueno, andate bien lejos y después volvés si es que podés. No, acá inicia y se va insertando, porque siempre pasaba que lo mandabas a un lugar a un pibe a recuperarse, pero después tenía que volver al barrio. ¿Y qué tenía en el barrio para fortalecer esa decisión de recuperarse? ¿No? Entonces, esto es algo que ayuda mucho a la recuperación dentro del mismo barrio. ¿Y cómo se sale, digamos, de las drogas? Porque es verdad, muchos dicen esto, que no se puede recuperar, sobre todo porque cuando volvés al barrio te seguís encontrando con la misma gente que posiblemente te incentivó al camino de las drogas, digamos. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes para lograr la recuperación de una persona que cayó en las drogas, que a veces es muy difícil si no está contenido fuertemente? Bueno, es un poco lo que decía, que si está en el barrio, el inicio de la recuperación se hace en el barrio, eso ayuda a que la persona se vaya identificando con otras personas del barrio que no son esa barra o ese grupo que lo llevó a la droga. Entonces, la identificación pasa a ser otro sector, con otro grupo, que lo fortalece en esta decisión de seguir. Y vemos muchos casos de chicos y chicas que son del barrio y que van recuperándose de la droga. A veces necesitan irse un par de meses para hacer un proceso espiritual, de sacar el tema de la adicción, volver y fortalecerlo con la presencia de la comunidad, ¿no? Con una escuela, con un oficio, y eso va ayudándolo a recuperarse. También, como claro. vos decías. Le preguntaba, padre, no sé si me alcanzó a escuchar, si habla a menudo con el Papa Francisco, si tiene al margen de lo que hicieron en el pasado una relación directa hoy por hoy. No. Sí, él sabe lo que estamos haciendo, me manda saludos, yo le mando saludos, pero no
no tenemos un diálogo así fluido. Y bueno, ¿y qué piensa de Bergoglio, de todo lo que ha hecho, digamos, como papa? No, como obispo fue muy bueno y como papa también, porque yo creo que lo bueno de lo que podemos afirmar nosotros es que no es que Bergoglio fue uno en Buenos Aires y otro en Roma, sigue siendo la misma persona con un compromiso muy grande, con una dedicación muy grande, los mismos temas que hoy aborda a nivel mundial, por así decirlo, por ser el líder espiritual en el mundo, también los tomaba cuando era obispo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y realmente no nos sorprende esa capacidad y esa lucidez para hablar de los temas más diversos. Padre, usted sabe que se dice, bueno, que la droga, y también, digamos, por la información que se tiene, que la droga en realidad va avanzando cada vez más va llegando a más cantidad de sectores y es como que imparable en algún punto. Ustedes hacen un trabajo todo lo contrario, van remando, digamos, contra la corriente. ¿Ustedes creen que en algún momento, por lo menos, va a bajar este número o cree que va a seguir creciendo? Mira, la verdad es que en esta sociedad hay gente que tiene mucho dinero que está metido en el negocio de la droga, ¿no? Entonces, es muy difícil saberlo. Creo que tiene que ver con una situación y una decisión a veces económica y política de los gobiernos, y creo que a nivel mundial hay mucho interés de gente, mucho dinero, de que la droga sea algo común, habitual, y bueno, generan esto de que, por ejemplo, si es algo que está legal, va a ser menos, cuando en realidad lo que quieren es que sea legal para poder comercializarla. Entonces, es difícil pensarlo si la gente con mucho dinero es inescrupulosa y te pone el negocio por encima del bienestar de la persona. ¿Le han ofrecido en algún momento hacer política por la relación que tiene con la gente, con distintos grupos? ¿Ha tenido algún llamado para eso o lo descarta totalmente? Ya hace mucho me habían propuesto cosas, ¿no? De ser diputado. Yo creo que mi vocación es esta, de ser cura, y soy el padre Pepe porque decidí ser el cura, y esa es mi vocación y tengo que trabajar desde ese lado, y mi vocación es religiosa, y si bien hacemos muchas cosas que tienen que ver con lo social, con la transformación, creemos que tiene que ver justamente con una mirada de la fe, una mirada de lo espiritual, y ser parte de una iglesia que realmente quiere transformar la realidad de forma positiva. Así que mi vocación tiene que ver con el sacerdocio, y creo que hoy en el aniversario de Carlos Mujica, lo recordamos a él, en el momento que aceptó un cargo en desarrollo social, enseguida se volvió, porque él ante todo era un cura que quería ser fiel a su vocación, y estuvo ese paso para ir porque pensó que podía hacer un bien. Enseguida volvió a sin dejar el ministerio, pero volvió intensamente a su ministerio, donde encontró la muerte, ¿no? Entonces, creo que nosotros como seguidores del padre Carlos Mujica, hoy en su aniversario, tenemos que ser fieles a él. Muy linda charla, padre. Bueno, le agradecemos padre, estos minutos. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir. Solamente un mensaje para todos los mendocinos que lo están viendo, que lo seguimos desde acá en toda su tarea, y la verdad que nos sorprende cada cosa que haga, que ha hecho a lo largo de los años. Así que nada, robarle un mensaje para los mendocinos que lo están viendo. Bueno, agradecerles, decirles que tienen una provincia hermosa, tienen que inspirarse en la provincia linda que tienen para poder hacer todo el bien que desean.